Bueno, buenas noches a todos y a todas, buenas noches para los que estamos en Barcelona, buenas tardes para los que están en Argentina y en Chile, a esta nueva emisión, este nuevo episodio de Charlas COVID, este conversatorio que estamos haciendo junto con Pablo Rivera, para reflexionar, para poder pensar de manera colectiva sobre distintas cuestiones que nos trascienden, a nosotros que estamos trabajando en tecnología educativa, en la comunicación. En esta oportunidad estamos con amigos, con amigas, que agradecemos por los horarios, por el tiempo que nos van a dedicar. Estamos con Luisina Ferrante de Argentina, docente, investigadora, con Pablo Neut, que está en Chile, vive en Barcelona, pero quedó lamentablemente o afortunadamente por el confinamiento en Santiago, también investigador de la Universidad de Barcelona, con Raquel Miño, nuestra querida amiga, que por fin nos cedió un tiempo de reflexión y de compartir, también de la Universidad de Barcelona, y bueno, Pablo, que ya lo dije. Bienvenidos todos, todas. Nada, te cedo un poco la palabra, Pablo. Bueno, nada, yo agradecer el tiempo que nos dan a nosotros para poder dialogar y aprender de vosotros y vosotras, y directamente consultarles, ¿no? En el fondo, antes de entrar un poco en el terreno, cómo están viviendo este confinamiento. Ya llevamos 40 días acá en España, no sé, en Chile el confinamiento ha sido un poco raro, que sí, que no, y en Argentina también estamos casi a la par, ¿no? Ya nos dirán, no sé, contar alguna sensación, Raquel, Pablo y Luisina, en ese orden. Bueno, igual no sé, ha sido como bastante cambiante, ¿no? En el último mes que llevamos de confinamiento. De hecho, ese tiro que me habéis pegado, ¿no? Un poco de que llevo tiempo queriendo participar, pero no, y bueno, porque ha sido un mes complejo, ¿no? Al inicio, tal vez con, bueno, malas noticias familiares que me hicieron vivir el tema de la pandemia pues muy de cerca, ¿no? De una manera bastante dura, y después pues con el cambio a la virtualidad, ¿no? Y con mucha docencia online. Entonces, bueno, ha sido un poco con muchas subidas y bajadas. Muy agradecida por la invitación que me habéis hecho y feliz de poder participar al final. Y agradecida también por el tiempo que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que la parte positiva de lo que está sucediendo es todo este tiempo que tenemos para pensarnos, para compartir, y creo que esta charla es un ejemplo de ello, pero luego a la vez también como la velocidad de todos los cambios y de ir digiriendo, ¿no? De alguna manera todo lo que va pasando. Sí, son muchas charlas que venimos teniendo por WhatsApp, ahora llevadas a otra plataforma y haciéndolas públicas después. Pablo, ¿vos cómo andás? Spoileé un poquito que estás ahí en Chile. Sí, sí, en Chile, bueno, acá a diferencia de Argentina y de Barcelona, entiendo, no hay cuarentenas generales, no hay confinamiento general, sino que eh, hacen lo que llaman un confinamiento dinámico o estratégico y van cambiando en el fondo distintas comunas y algunas ciudades las semanas que están en confinamiento y otras van en el fondo dejando de estar confinadas, así que en ese sentido, entre comillas, con un poquito más de libertad de movimiento. Me tocó estar 2 semanas y algo confinado y ya eh, salió mi comuna en el fondo del confinamiento y he podido salir un poco más. Obviamente, dentro de mis posibilidades puedo mantener la cuarentena en casa, así que cuidándonos aquí en familia, todos bien, todos tranquilos, pero a la expectativa de cómo va evolucionando el panorama. Pero bien, gracias. Luli, ¿seguís trabajando 26 horas por día? Sí, ya es lo normal. Bueno, acá en Argentina estamos en ya un mes y una semana de cuarentena total, total obligatoria, confinamiento, aislamiento obligatorio. Como comentaba Raquel, es un sube y baja de sensaciones y emociones, obviamente también situaciones que se dan duras, que se transitan de la manera que mejor se puede, pero creo que se está generando, o por lo menos en lo que a mí me respecta desde mi experiencia laboral y también desde mi militancia y etcétera, se están generando redes
que nos ayudan a poder salir de la situación, por lo menos no desde nuestras casas, pero sí generar espacios de encuentro, de reflexión, también de catarsis, porque hay mucha catarsis que hacemos, porque es necesaria, pero con una sensación de que en algún punto las cosas se están haciendo bien, entonces se respira una energía interesante, por lo menos no tan agobiante, pero se resiste, como siempre. Bueno, es genial tener tres perspectivas territoriales diferentes y entrando ya de lleno, aprovechando esta propia dispersión territorial, les pregunto vuestra opinión sobre lo que estamos viviendo, es decir, ¿qué año más intenso, ¿no? que hemos desarrollado? Es decir, personalmente cada uno también tiene sus propias intensidades, pero no hemos podido desconectar nuestro propio trabajo, nuestras propias reflexiones con lo que mes a mes, ya casi semana a semana, está pasando. ¿Cómo afrontan, por ejemplo, nuestra sociedad y nuestros entornos en los que nos situamos estos cambios? ¿Estábamos preparados para tanta intensidad? ¿Cómo, ya no hablando tanto de lo personal, sino hablando, por ejemplo, en cómo lo ven en vuestro entorno social, pero también en vuestro trabajo? ¿Cómo perciben que la sociedad está experimentando? ¿Creen que nos lleva a algún lado? ¿Va a salir algo mejor? Pregunta abierta. No sé, Raquel, si te animas tú a hacer una reflexión ahí. Bueno, en el caso de España, la verdad es que hemos pasado un año con muchísimas elecciones, de quienes lo han vivido lo reconocen, ¿no? Con muchísimas dudas a nivel político, nos hemos ido a votar 5 veces en los últimos 2 años, ¿no? Ha sido constante. Tenemos toda la situación de Cataluña, ¿no? Que comentábamos con Pablo, todo lo que sucedió, todas las movilizaciones a partir de la situación de los presos políticos. Y bueno, comentamos con Pablo esto, ¿no? Que veníamos ya de una acelerada y de una implicación potente en todos estos movimientos y todos estos cambios, pero a la vez también veníamos, como yo creo, con la sensación de estar un poco más tranquilos, ¿no? De la sensación de haber llegado a un punto como de salir de la gran crisis económica en la que estábamos y de cambiar la narrativa. Y yo creo que un poco volvemos a ese punto, ¿no? Volvemos a encontrarnos una crisis grande que al final no deja de ser como una continuación de la anterior, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Tiene una parte de oportunidad muy grande. Yo creo que hay esa parte de, bueno, nos podemos repensar, lo que decía Luisina también antes, de poder generar estas redes, de poder repensarnos de otra manera. Yo creo que las crisis, estoy convencida, ¿no? Que las crisis son oportunidades, pero a la vez estamos viendo unas situaciones en el día a día, ¿no? Especialmente en España, que como sabéis los números son tan dramáticos y las situaciones de pobreza, aunque muchas veces no lo parezca o no lo queramos ver, son muy alarmantes, pues también estamos como súper pendientes de esa situación y tal vez con pocas herramientas, ¿no? Yo diría, o sea, pocas herramientas para ver cómo afrontar todo lo que está sucediendo y cómo sobre todo unirnos, ¿no? Un poco esa parte de unión de toda la sociedad es lo que no sé si estamos haciendo tan bien. Sí. Una cosa pequeña antes de que vaya Pablo, ¿a qué te refieres con faltos de herramientas, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿De socialización, de dispositivos, justicia? Sí hay una parte de falta de recursos económicos, de falta de recursos tecnológicos, pero sobre todo yo creo que hay una parte de falta también de recursos emocionales, ¿no? Una parte de cómo poder vivir toda esta situación y a la vez recursos igual críticos, ¿no? Igual unas competencias para decir, bueno, ante la situación en la que estamos, ¿no? De tantas familias que no tienen los recursos como para acceder a una educación, ¿no? Para acompañar a los hijos, ¿no? En este momento de confinamiento, a todas las familias sin recursos, todas esas familias que quedaron en la calle, ¿no? Todos los ERTEs que se hicieron, porque hay muchísimas personas en el paro en este momento. ¿Qué herramientas tenemos, ¿no? como población? Yo creo que hay una parte de la población muy concienciada de que acá necesitamos unirnos, necesitamos una serie de cambios, pero ¿cómo los conseguimos, ¿no? Sería tal vez la pregunta, ¿cómo llegamos a conseguir esos cambios que queremos? Sí, ahí lo que se me vino a la cabeza, Raquel, cuando decías eso en cuanto a que nos faltan capacidades críticas, y lo formulo a modo de pregunta, ¿es un privilegio poder desarrollar aspectos críticos? Es como que, habiendo tanta desigualdad social... Tremenda pregunta.
A fin de cuentas, el desarrollo de aspectos críticos tendría que, o sea, parecería ser un privilegio. No sé qué opinan, Pablo, Luli. Dale, Pablo, lanza. Ah, Y aprovecha de contar eh, un poco el escenario ahí en Chile, que también ha sido intenso. bueno, como me imagino que saben, porque lo hemos conversado previamente con algunos de ustedes, Chile desde octubre en el fondo ha vivido una fuerte movilización social en el fondo que tensionó profundamente el sistema político en un contexto de un neoliberalismo afianzado como el chileno. Toda esta movilización social vino a cuestionar las bases de dicho modelo neoliberal, sin hasta el momento haber tenido resultados concretos en erosionando esas bases, digamos, porque era un proceso en curso. Y llegó el tema de la pandemia del COVID, que en alguna medida puso en paréntesis toda esta movilización social, aunque en realidad no sabemos si es que es un paréntesis o no, no sabemos qué va a venir después de, pero sí claramente se bajaron los ánimos de esta tensión social latente que había. En ese sentido, me parece que Chile está como en una calma aparente, digamos, tratando de, obviamente, pasar la emergencia sanitaria que supone el COVID, pero sin lugar a dudas, probablemente una vez pasada la parte más crítica, en el fondo, se van a reactivar todas estas movilizaciones sociales, porque en estricto rigor las causas que originan toda la movilización no han desaparecido ni de cerca, en el fondo. Así que entre movilización social y COVID también ha sido un carnaval ahí de movimientos, de emociones y de permanente, en el fondo, reactualización del tiempo histórico, en el fondo. No ha sido un tiempo calmado socialmente, digamos. Eso. Luli. Sí, les escucho y siento que realmente tiene mucha importancia y mucha fuerza que estemos de territorios diferentes hablando de esto, porque en el caso de Argentina, en octubre del año pasado se dieron las elecciones, en diciembre asumió un nuevo gobierno, no se fue cualquier gobierno ni asumió cualquier otro gobierno, digamos, es decir, hubo como un momento en el cual la sociedad también volvió a las calles de otra manera. La plaza del 10 de diciembre fue una de las plazas históricas más fuertes que creo, por lo menos yo soy historiadora, que tengo registro de documentos y también de haber vivido muchas plazas de mayo. Y creo que también el hecho de que esta cuarentena total y que este contexto de confinamiento, incluso de las políticas públicas que se están dando en este contexto, se den bajo este gobierno, también hay cierta arena de confianza generada en cómo se está respondiendo a esta situación. Obviamente con aciertos y con otros desaciertos que son lógicos porque es un contexto de crisis total y Argentina ya entró al contexto de pandemia en una crisis económica muy grande. Se está hablando de que el dólar se va a ir a 141, o sea, estamos hablando de una situación muy compleja, pero sin embargo hay una cohesión social muy fuerte digamos, en decir, tenemos que soportar esto, tenemos que resistirlo, y hay un discurso que no te digo que es el total, porque obviamente hay muchos discursos al respecto, pero hay una idea, hay un discurso que se extiende mucho a nivel comunicacional y también en las redes y en diferentes territorios, que hay que poder acompañar este proceso, digamos, acompañar el proceso como viene siendo, con esta perspectiva y con este enfoque de pensar la pandemia. Sí creo, como dice Ezequiel, que el pensamiento crítico parte de tener ciertos privilegios asegurados para poder desarrollarlo. No creo que sea excluyente, digamos, en muchos territorios donde no se comparten quizás privilegios que tenemos algunos, por ejemplo, conectividad total, completa todo el tiempo, igualmente se desarrolla el pensamiento crítico y la acción crítica, y eso, por lo menos en mi experiencia en territorios súper vulnerarizados en Argentina, el pensamiento crítico y la acción crítica está presente, sobre todo en las respuestas que se están dando de forma colectiva y autogestionada a esta pandemia, a esta crisis, que obviamente trae mucha angustia, pero se está viendo decisiones de los movimientos sociales súper articuladas en los territorios para poder dar respuestas, no en formato caritativo, sino en formato de pensar críticamente la pandemia en esos territorios. Así que yo creo que en un punto
no puedo decir que es total, pero sí puedo pensar que en este contexto, bajo este gobierno que viene, digamos, de un proceso político muy duro, esta pandemia nos encuentra parados de otra manera para poder hacerle frente, digamos. Sí, en Argentina, agregar, venimos hace muchos años transitando lo que se denomina la grieta, que vayamos a saber de dónde salió, ¿no? Yo tengo una hipótesis muy personal que es una construcción totalmente mediática, pero en algún punto muy, muy encerrados los argentinos y las argentinas con esa cuestión, que claramente hay una división, hay distintos modelos y visiones de país, pero como decía Luli, nosotros venimos de un modelo neoliberal de 4 años de endeudamiento, de reendeudamiento, cuando Argentina había estado mucho tiempo, luego de la gran crisis y famosa del 2001, para tratar de ser un país soberano, de ser un país libre que pueda tomar sus decisiones. Volvimos a tomar, como tantas veces en nuestra historia, el camino inverso, y nos agarró esta situación de la pandemia, ¿no? Pero quiero retomar un poquito la pregunta que sí contestó Luli en cuanto a qué consideran ustedes, Pablo y Raquel, si el desarrollo de aspectos críticos del pensamiento crítico, de poder darse el lujo, es un lujo poder analizar el hecho de lo que nos sucede, lo vinculo un poco también con la pregunta de Pablo, ¿no? Parece que estamos viviendo en un sistema que es totalmente dinámico, apoyado por las tecnologías digitales, en donde no tenemos tiempo para nada, en donde el consumo parece que se lo lleva todo puesto. Entonces, ¿cómo hacemos muchas veces que intentamos, no sé, trabajar con las poblaciones que menos oportunidades tienen para ser legítimos o genuinos cuando les pedimos que desarrollen capacidades críticas y reflexivas, por ejemplo? ¿Es posible realizarlo? ¿Raquel o yo? Como quieras. Y ya hablaste tú, Pablo. Dale, Ya, Raquel. Raquel. Ah, bueno, Pablo. Raquel. ¿Sí? Dale, Raquel. Yo creo que la perspectiva crítica en muchas ocasiones es un privilegio, pero yo estoy 100% convencida de que no debería serlo. Y creo que la perspectiva crítica debería ser la base de la educación desde bien pequeños hasta el fin de nuestros días, ¿no? O sea, la perspectiva crítica creo que debería estar mucho más en todos los niveles educativos, no solamente en las escuelas. Y además es que no es que, o sea, la pregunta me ha gustado mucho porque pareciera que tiene un poco este filo de si únicamente una clase privilegiada, una élite puede permitirse esa perspectiva crítica, pero si nos fijamos, hay toda una parte de la clase más alta socioeconómica que no tiene nada de perspectiva crítica, ¿no? Precisamente. Entonces yo no lo veo en ese sentido como que la clase elitista se permite el tener tiempo para reflexionar y para leer, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, me hicieron pensar también en Vox, ¿no? Este partido político en España que es de extrema derecha, extremo fascismo, ¿no? Que planteó este PIN parental, ¿no? En algunas comunidades autónomas. Y lo que plantea este PIN parental es que algunos temas no puedan discutirse en la escuela, ¿no? Entonces, si yo quiero plantear con los jóvenes, muy democrático. Si quiero plantear con los jóvenes en el aula, si estamos haciendo un uso exorbitado de la tecnología digital, como decía Ezequiel, o si quiero hablar sobre violencia de género, si quiero hablar sobre desigualdades, si quiero hablar sobre racismo en el aula, según qué no puedo hablarlo. Y además, si me vienen a dar una charla sobre diversidad sexual, digamos que este PIN parental daría a las familias la posibilidad de evitar hablar de un tema, ¿no? Que es que no hablar, pero que mi hijo no tenga por qué escuchar este tema. Esto me parece gravísimo, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos lo vemos muy claro, es decir, estamos avasallados constantemente por información y además por información que constantemente nos hace compararnos. O sea, creo que escuché la charla de Cobo y lo decía también, no estamos desde que nos despertamos hasta el final del día viendo este ranking de qué país tiene más fallecidos, menos fallecidos. En este punto es súper importante esta perspectiva crítica que nos haga poner un poco en situación y mirarnos desde más arriba qué es lo que está pasando, ¿no? Y me parece muy grave que no toda la población cuente con estas herramientas. Pablo.
¿Pablo? Perdón. Perdón. Se me fue un poco el audio, entonces no escuché bien lo que dijo Raquel, así que puede que repita algo de lo que ella haya dicho. Bueno, si es que la perspectiva crítica es un privilegio, me parece que depende mucho de qué entendemos por perspectiva crítica, la verdad. Pues, habría ahí que hacer una especie de definición de qué entendemos por aquello que es crítico. Pero dicho eso, entiendo cuando se habla de un privilegio en el sentido de como teorizaciones o de vivir, o de ciertos personajes que actúan teorizando situaciones sociales. Pero más allá de eso, a mí me interesaría más vivir, o sea, destacar que yo creo que la criticidad, antes que ser un privilegio, es una vivencia, en el fondo. O sea, la criticidad de la acción se vive. Y en ese sentido, creo que no es necesariamente un privilegio y de hecho no lo es. Y pienso particularmente en este caso en la revuelta chilena de octubre, donde la mayoría de la población, yo vi participar gente que en su vida había participado en algo, gente que si es que uno lo viera en su vida normal sería de derechas, y en esa movilización no habían intelectuales orgánicos, no había banderas de partidos políticos, había una indignación general que era evidente contra un modelo que se encarnizaba en un tipo de gobierno específico, que es el de Piñera, pero había un malestar generalizado, en el fondo, viviendo la criticidad. Y la contracara de la criticidad, en el fondo, que es la fraternidad, yo creo. En ese sentido, la perspectiva crítica es un privilegio, puede ser si es que lo entendemos más desde la lógica teórica, de la teorización, de la construcción de ideas, que también es un privilegio, es más una justificación de un grupo de privilegiados, más que un privilegio, digamos, pero en términos concretos yo creo que esa criticidad en general se vive, y en tanto se vive no es el privilegio de un grupo particular. Pero hablas de lucha, habla de conciencia de clase, en el fondo, ¿no? Pero no Y de ponerle el necesariamente cuerpo, me conciencia de parece, clase, ¿eh? ¿no? ¿Cómo? Disculpa. Y de ponerle el cuerpo, de salir de la teorización y ser concretos, ¿no? En el Claro, sí, sí. accionar. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que más que lucha de clases, ¿fue lo, Pablo? Conciencia. Conciencia de clase. Más que conciencia de clase, porque a mí me da la impresión, al menos en el caso chileno, que es un movimiento transversal, relativamente transversal. O sea, los que no participan son el 0,1%, que son los súper ricos de Chile. El resto, casi todo está ahí incluido. Hay una conciencia de la dignidad, más que de clase. Porque es un movimiento más por la dignidad, o sea, del sujeto entendido como un sujeto de derechos, o del sujeto entendido como un sujeto digno y que por lo tanto requiere de ciertos derechos y requiere también de ciertos tratos. En ese sentido, la cuestión de la clase sí es relevante y lo hay, pero no es solo la clase, sino que yo creo que es una cuestión de conciencia, dignidad, o un proceso, ocupando las palabras de Gabriel Salazar y de otros, un proceso más de humanización que de lucha de clase, digamos. Una cosa para complementarte, Pablo, así para ir, que en base a tu experiencia, por ejemplo, que tú has estado en Cataluña este tiempo y has vivido en cierta medida lo que ha pasado allá, recordamos lo que nos decía, por ejemplo, Aventura de Sousa, ¿no? Que el derecho a sufrir no es solamente de las clases oprimidas, ni el derecho a transformarse socialmente solamente en los países emergentes, que en los países que tienen, por ejemplo, cierta instauración de socialdemocracia y bienestar social, también tienen sus propias contradicciones, sus luchas, sus reivindicaciones. Y él lo decía justo esta conferencia, teniendo una acampada de estudiantes que llevaba semanas ahí pidiendo la liberación de los presos políticos, por ejemplo. Entonces, sí. Claro, yo cuando te preguntaba de conciencia de clase, tu respuesta un poco se podría dirigir ahí, ¿no? No solamente porque ahí no hay necesariamente la vivencia de la clase, ¿no? Sino que hay un derecho a justicia y dignidad, más allá de que no se trata de una sociedad emergente. ¿Hablas de eso también? ¿Encajaría ahí? Sí, sí, por supuesto, hablo de eso, de que todos tienen derecho. Ahora, también es cierto que si es que uno, por ejemplo, ve Chile y dice, estaban las clases medias incluidas en la movilización, y las clases medias chilenas en realidad son clases bajas, o sea, en comparación con otros países, o sea, clases cuyo progreso, cuyo bienestar material en realidad se ha basado en la deuda, y por lo tanto unas vidas de trabajo eternas por solventar deuda. Entonces, puedo volver y decirte, sí, es una cuestión de clases porque en realidad casi toda la clase chilena es trabajadora, pero no en el sentido de que no hay
no es una conciencia laboral, no hay situaciones de explotaciones particulares, sino que son grupos sociales, conglomerados sociales enteros en el fondo, que participan de un mismo imaginario democratizante en términos materiales, en términos económicos, en términos políticos también, y que confluyen en el fondo en una movilización contra un modelo que es el neoliberal, pero también contra una clase política. Y en ese sentido es la sociedad, en el fondo, que está viviendo, volviendo a la pregunta, su criticidad. Viviendo en el fondo con sus cuerpos, como decía Ezequiel, también poniendo el cuerpo, pero es viviendo la criticidad. O sea, lo crítico no solo es como algo depositario de un grupo de iluminados, sino que es una vivencia concreta de amplios segmentos sociales en su lucha por, en este caso, la dignidad. Luli, en Argentina, ahí como... No, estaba escuchando porque me parecía como súper interesante. No, yo creo que esta idea del sujeto de derecho, yo creo que también hay una cuestión, una conciencia en cuanto a que somos sujetos políticos, y eso no es solamente una adivinación ni algo que te llega porque estás sentado y te pusiste a pensar, sino porque claramente el cuerpo se puso en acción, y claramente el cuerpo se puso en acción con un montón de otras personas, donde creo que los que estamos acá presentes, les que estamos acá presentes, sabemos que lo que nos pasa en las calles, lo que se siente cuando se va a pelear por algo, cuando se va a luchar por algo en las calles, es totalmente diferente. Esa vivencia, esa acción, esa criticidad que te da el espacio público, es algo que, digamos, no lo puedes recuperar en muchos otros lugares. Por eso también pienso muchas veces que la virtualidad hace perder un poco esa posibilidad. Que no digo que la perdamos del todo, porque en este contexto de cuarentena quiero ser optimista, pero, digamos, hay una necesidad del espacio público para convertirnos, para concientizarnos en sujetos políticos, que es clave en ese proceso de criticidad que plantea el compañero Pablo. El compañero. Como para ponerle Luli, quería, súper interesante lo que decía, y antes que Ezequiel comente, entre de lleno a educación, que un poco es lo que nos converge a los cinco, quería preguntarle a Raquel sobre Raquel y yo trabajamos en el mismo departamento, en la misma universidad, hacemos clases y a veces quedamos súper emocionados con ciertas clases donde escuchamos estudiantes que desarrollan una voluntad de transformación, pero también no tenemos otra instancia en que no lo percibimos. Pablo también ha hecho clases con nosotros, bueno, Luli y Ezequiel, la verdad es que todos nosotros cinco conocemos bien la Facultad de Educación, ¿no? Y ¿crees que lo que ha pasado en Cataluña, más allá del foco, ¿no? Del foco en sí, que bueno, hay distintas inercias, ¿no? que explican el de acuerdo o el no de acuerdo, ¿no? O sea, más allá del proceso de la independencia, si te hablo del proceso de transformación, que por cierto ha sido tan sostenido, ¿no? Que lleva casi 8 años y activamente 3, pero activamente. ¿Crees que este tipo de transformación, más allá que no esté tan caracterizado por una lucha de clases, no tenga un factor de materialismo histórico, socioeconómico en sí, pero sí sea un activismo social de jóvenes permanente sin parar, pueda crear esa criticidad, ¿no? Y esa conciencia de transformación de la que habla Pablo, que pasa en otros países? ¿Lo has percibido tú en la propia docencia este último tiempo? ¿Cómo lo ves? A mí igual lo que me preocupa en nuestro contexto, en nuestro país, es tal vez la atomización de los distintos movimientos. No sé si lo compartes, pero la cuestión es que detrás del movimiento independentista o de todo el movimiento en contra del emprisionamiento, se dice en castellano, De emprisionamiento sería como... Encarcelamiento sería, el encarcelamiento, ¿no? Suena fuerte, pero así es. Sí. De ciertos políticos, ¿no? Catalanes. Este movimiento es un movimiento por la democracia, ¿no? Pero es un movimiento por la democracia de un sector muy concreto. Después, si nos vamos a ver otros movimientos que están sucediendo, igual estamos viendo otros colectivos, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando el colectivo de manteros, ¿no? De migrantes que no tienen papeles, no pueden trabajar y se encuentran en la calle tratando de vender. Nos estamos encontrando un colectivo de mujeres muy potentes que salen el Día de la Mujer y que salen otros días, cualquier día, ¿no? Del año, a reivindicar una igualdad de derechos, a reivindicar que paren la violencia que nos estamos encontrando.
estamos encontrando también todo este movimiento independentista. Es decir, hay muchísimos movimientos que lo que buscan es, igual refiriéndome al marco de neoliberalismo, ¿no?, que planteaba Pablo Neruda, que buscan un poco en derrocar este sistema y buscar alternativas. Lo que pasa es que yo los veo atomizados. Entonces veo, igual que existe unos ciertos colectivos, una cierta parte de la población que lucha mucho por la democracia a nivel político porque se están vulnerando los derechos, pero después hay otros que estamos luchando por toda la cuestión de la igualdad de género, pero todo esto de alguna manera va por separado. Entonces a mí lo que me preocupa, y no sé si lo ven igual, es que no vamos a la una. Y si no vamos a la una es muy difícil, porque divide y vencerás, ¿no? O dicho de otra manera, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces existe toda esta parte de cómo unimos todas estas... Sí, ¿no? Desde Chile, ahí creo que en Chile tiene una importancia, lo cuentan ustedes, ¿no? Pero sí que creo que falta esa unión, y en la universidad igual vi esto, ¿no? Que sí hay abanderadas, somos muchas las abanderadas de distintas injusticias que nos estamos encontrando, pero a la vez no hay como una unión, y eso hace que se acabe como desgranando, ¿no? Diluyendo, y que no acabe llevándonos a una alternativa real, porque tú te preguntas con toda la gente que está en movimientos, en redes, de una perspectiva crítica, de emancipación, de igualdad, ¿y por qué no tantos llegamos? años. Y por tantos años, ¿y por qué no llegamos allí? ¿No? Igual eso dejaría también encima de la mesa, aunque no me toca hacer las preguntas, pero igual también No, dale. eso, ¿no? Igual, pues si es lo mismo en todos lados, en todos los países donde viven, o es distinto. Gracias, Raquel. Me dejaste pensando. Le quería preguntar algo a Pablo, pero ahora voy a meter algo en base a lo que comentabas. Quiero cambiar de frente, pero con la misma pelota, digamos. Seguimos con lo del pensamiento crítico, y en algún punto me pongo un poco de vuelta el sombrero del tercer sector, de la sociedad civil. Y, a ver, nosotros en Faro Digital pregonamos y tratamos de cultivar el pensamiento crítico en cuanto al uso de las tecnologías digitales, pero te lo llevo un poquito más macro, te lo pregunto para el plano de la educación, y vinculándolo con lo que hablaba Raquel, que yo coincido, está todo muy atomizado, ¿no? ¿Cómo hacemos para introducir el pensamiento crítico a nivel macro en la educación? No estoy esperando una respuesta de un plan perfecto de punta a punta, pero sí que nos puedas alumbrar un poquito desde tus lecturas, desde tus investigaciones en cuanto a cómo se está dando la contrahegemonía en el plano académico y en el plano de la investigación educativa. ¿Por dónde vos ves que podemos ir metiendo la cuña del pensamiento crítico a nivel macro, ¿no? Para que todas las pibas, para que todos los pibes puedan tener instancias de desarrollar este pensamiento crítico? Sí. ¿Pablo Rivera o Pablo yo? No, Pablo Neruda. Pablo Neruda. Bueno, primero quisiera retomar, hablando un poco del tema de las tecnologías. No es mi tema de conocimiento, donde tengo conocimiento profundo, para eso mejor Luisina, Pablo o Raquel, pero un poco retomar lo que señalaba Luisina, que cuando decía que igual en alguna medida la virtualidad hace perder, o existe el riesgo en el fondo de perder esa cosa que se da en el contacto en el espacio público. En ese sentido, y como es más fácil la parte crítica que la parte propositiva, quisiera partir por señalar que me da la impresión, y esto a nivel general, pero lo puedo ejemplificar más con el tema del COVID, de que en muchos casos se corre el riesgo de que el uso de las nuevas tecnologías se utilice más en una lógica reproductora que en una lógica transformadora. En el sentido de que existe el riesgo de una privatización de la experiencia educativa. O sea, tal como yo he visto en algunos casos acá en Chile de cómo se ha implementado la teleeducación, particularmente en los colegios, en el contexto del COVID, lo que yo veo ahí es más una privatización de la experiencia educativa que un fenómeno propiamente educativo. Y en dos dimensiones esta privatización. Primero, al pensar que la educación es solamente como una cuestión instruccional, solo de contenidos.
O sea, el profesor envía la guía, el estudiante completa la guía, se le devuelve, y se le devuelve al profesor. Y esa lógica como meramente instruccional refuerza en el fondo la idea del conocimiento como un capital privado. En ese sentido, es profundamente reproductivo de unas lógicas neoliberales. O, si es que queremos volver a los referentes, es una profundización de la educación bancaria, digamos, como la llamaba Freire. Y en segundo lugar, porque este tipo de lógicas, por lo que yo veo, de lógicas de uso de TICs en el contexto de la pandemia, obtura la posibilidad del encuentro con otros que sí se produce en el espacio escolar. O sea, ese cruce de biografías, ese encuentro con el otro que sí se produce en el espacio escolar, se ve vedado en esta lógica bidireccional profesor-alumno mediado por una tecnología específica. En ese sentido, como que a mí me parece que puede ser algo riesgoso, o no logro, tal vez porque no soy un conocido en el tema, no logro dimensionar como la lógica más transformadora del uso de las TICs en la educación en general y particularmente en este contexto. Y lo dejo como pregunta porque me imagino que mi visión solo del riesgo responde más a mi ignorancia en el tema que a la realidad en sí, así que me gustaría también que Luisina, Pablo, Ezequiel y Raquel me pudieran también ilustrar como otras modalidades no reproductoras en el uso de TICs en educación. Dicho eso, ¿cómo lograr que la criticidad se instale en los sistemas educativos? Yo creo que es fundamental la movimentalidad de los actores educativos. O sea, es fundamental el movimiento de profesores, es fundamental el movimiento de estudiantes secundarios, que en Chile es particularmente fuerte y ha sido históricamente fuerte. Y lo rescato porque en un discurso muy tecnocrático los problemas de la educación han sido reducidos solamente o meramente a cuestiones del aula. Como que el problema educativo es solo la calidad o la eficiencia y cuestiones de aula. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar la movimentalidad, la cuestión social, o sea, el despliegue en el espacio público, en el fondo, de movimientos y actores sociales, y particularmente de movimientos como el de profesores que no solo tienen una reivindicación salarial, sino que también tienen una reivindicación político-pedagógica que hay que tomar en cuenta. Y a nivel interno, yo creo, volvería como a la lógica de la vivencia de la criticidad. O sea, me parece que la interacción profesor-estudiante, profesor-profesor en el cotidiano, digamos, porque no podemos esperar una transformación de lo global primero para después empezar a cambiar nuestras prácticas, yo creo que se van generando dinámicas de confraternización, de politización, microsistémicas, digamos, y procesos de humanización bilateral entre todos que pueden permitir o deberían habilitar la construcción de un nuevo discurso o de un nuevo saber que intente disputar la hegemonía del discurso neoliberal, tecnocrático, hoy día reformulado en la lógica más managerial de la educación. Eso, obviamente, te lo digo y suena como amplio o genérico, pero yo creo que va en esas lógicas más de construcciones culturales y de vivencias culturales donde se puede ir avisorando como un proyecto que intente disputar la hegemonía a las lógicas neoliberales en educación. Interesante. De hecho, justamente tiene que ver con la necesidad, no necesidad, pero con la importancia que tiene que las sociedades vivan transformaciones o al menos momentos de tensión social, ¿no? Que se tensione este status quo en general. O sea que en Latinoamérica tendemos a observar con mucha más frecuencia, pero que de pronto en el espacio más europeo o más donde hay más bienestar social, porque claro, tú hablabas del movimiento estudiantil, pero claro, el movimiento estudiantil en Latinoamérica existe porque es precario el movimiento estudiantil. La precariedad del movimiento estudiantil que debiese existir en España, por ejemplo, en Europa, tiende a ser diferente. Hay demanda y hay necesidades que tienen que ser escuchadas, pero hay un abismo, ¿no? De diferencia. Lo que a muchos nos llama la atención, por ejemplo, bueno, Raquel, de esto lo hemos hablado muchas veces, pero también Luisina fue el primer comentario que me dijo cuando llegó a la uni, Pablo Neuk lo mismo, y Ezequiel igual, los tres. ¿Qué pasa en esta facultad que no hay movimiento, no está rayada ni una muralla, no hay actividad post clase, no hay asamblea de no sé qué, a qué hora es la asamblea no sé cuánto? Estábamos buscando las banderas clavadas en la pared. Y no había nada. Y en general hay algunos espacios, por ejemplo, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Sociales, se asemeja en algo, pero en general la experiencia en ese sentido
justamente por la precariedad es bastante diferente, y eso hay que reconocerlo en cierta medida. Luisi. Sí, sí, totalmente. Es que te pasa porque aparte yo vengo de filosofía y letras, que sea una facultad que esté llena y tapada de cosas de la de filosofía y letras. Yo creo que, retomando lo que decía Pablo Neut, creo que yo, si bien mi trabajo particularmente es la virtualidad, pero la virtualidad no en contexto de obligatoria, digamos, o sea, incluso en la experiencia laboral que yo tengo, que trabajo con las propuestas de trabajo sobre el uso de la cultura libre en la educación y específicamente Wikipedia, que es como la referenta de la cultura libre, necesito la presencialidad para poder llegar a los y las estudiantes con las que trabajamos, e incluso también la criticidad que se da en los espacios de reflexión, que son espacios de encuentro en las aulas o en centros de investigación, o incluso con organizaciones de la sociedad civil, donde nos sentamos a pensar esta cultura libre críticamente. Yo creo que sí que es necesaria problematizar la educación virtual, y no solamente problematizarla desde el contenido, ni cómo darla, sino también problematizarla en términos pedagógicos, políticos y sindicales, porque la educación virtual atraviesa a los y las trabajadores y trabajadoras de la educación virtual, y a todas las personas que, digamos, de alguna manera u otra, hoy, ahora, lo están viviendo. Yo no me sumo al lo estamos viviendo, porque yo ya la estaba viviendo, digamos. Quizás la vivo más fuertemente porque le dedico 24/7 más que nunca, pero pienso en mi papá, por ejemplo, que me decía, yo ya no sé cómo se usa Zoom, no quiero usar más nada, o sea, estoy harto, me decía, no quiero hacer más videoconferencias. Yo decía, ay, viejo, prepárate porque esto va a ser largo. Entonces creo que también tiene que ver con eso, o sea, problematizarnos en ese contexto. Y también lo que le demanda al cuerpo y a la mente. No es lo mismo un trabajador o una trabajadora en home office constante, que si estás en la oficina, compartís un mate con tus compañeros, te sentás, cortás para ir a comer. O sea, hay como toda una cuestión de problematizar el trabajo en sí mismo, que también pasa a ser un poco precarizador, por más que estés en la comodidad de tu casa, digamos, en ese sentido. Y en relación a lo que vos planteabas digamos, de cierto optimismo en el sentido de qué puede ofrecer la virtualidad en este contexto, quizás yo desde mi experiencia creo que parte de poder tener estas instancias, obviamente que no me estoy parando desde la educación virtual mercantilizada, digamos, o sea, porque espero, hasta ahora, nunca lo hice, y espero nunca tener que entrar en ese circuito, porque muchas veces por ahí sucede, pero desde mi experiencia laboral, e incluso como docente virtual, porque también he dado cursos virtuales un montón, siempre problematicé las tecnologías y los enfoques desde los cuales se usan, digamos. Es un ejercicio súper complejo, porque no es el mano a mano del aula, no es el mano a mano de una asamblea, porque hasta he tenido asambleas virtuales, imagínense, o sea, en este contexto, y es súper complejo, porque hay que tomar decisiones para que el comedor siga funcionando. Pero creo que, digamos, no es inevitable poder problematizar en estos contextos. Sí requiere todo un proceso previo que quizás no se hace en este momento, sino que hay todo un proceso de reflexión que vendrá después, que es lo que tenemos que pensar, cómo vamos a encarar el después de todo esto. Pero yo sí veo en docentes, por lo menos en esta cotidianeidad que estamos viviendo, que están problematizando los tipos de aislamientos de sus estudiantes, que están problematizando las violencias que sus estudiantes están viviendo en sus casas, problematizan qué tipo de contenido trabajar, porque saben que no es lo mismo trabajar un texto sobre encierro en una casa donde hay violencias por todos lados, como en una casa donde no existen quizás las violencias tan exacerbadas, cómo trabajar el aislamiento en villas miserias, por ejemplo, donde no existe el aislamiento. O sea, el aislamiento es comunitario, o sea, no existe que la gente no salga a la calle, porque tiene que salir. Entonces creo que eso sí se está problematizando, o por lo menos siento que se problematiza. También hay una política del Estado para que se problematice. Quizás no están todas las herramientas dadas, y la base que pasa en Argentina, que creo que en Chile es lo mismo, y en América Latina en general, es el acceso a Internet. O sea, lo que más estamos problematizando en este momento es qué hacemos con la gente que no se está pudiendo conectar.
y cómo llegamos a eso es lo que nos está rompiendo la cabeza. No es algo que no se estaba pensando antes, pero ahora nos damos cuenta que se está quedando mucha gente en el camino, muchos estudiantes en el camino. Entonces creo ¿Cómo que se eso está es lo que haciendo eso, Luisín? ¿Cómo se está resolviendo ese problema? se está resolviendo, digamos, el Estado desde el programa, digamos, estatal que sería el portal Educar, pero hoy se llama Seguimos Educando, ha generado un montón de herramientas para que no solamente los y las estudiantes se eduquen por celular o por computadora, sino que la radio nacional que se escucha en todo el país también tenga una más cantidad de horarios de programas educativos que generalmente, también la TV pública, incluso se hizo un acuerdo con las compañías de celulares más grandes, Movistar, Personal, para que lo que sea navegar sitios de portales educativos del gobierno sea gratuito, no te consuma datos. Es decir, se dio un montón de herramientas para poder, digamos, facilitar de alguna manera el diseño pedagógico de propuestas en contextos de virtualidad obligatoria. Después está todo el proceso de que los y las docentes tenemos que pensar cómo acompañar en las desigualdades que tienen nuestras juventudes, que son millones, y en mi caso, que tengo todas las experiencias de los diferentes territorios, si se quiere, de las diferentes clases sociales que están atravesando el aislamiento, en el caso de sectores más vulneralizados por este contexto, lo que más nos está sirviendo es WhatsApp, pero todo eso requiere un nivel de cuerpo puesto ahí que es complejo. Digamos, en una casa el celular lo comparte toda la familia, entonces hay que repensar un montón la estrategia, qué le das para trabajar, si es una foto, si es un PDF, si es un link. Situaciones que estamos pensando desde la criticidad y desde la acción, obviamente, pero yo creo que por eso pienso que ya se está problematizando, o por eso es mi mirada más optimista. Raquel, ¿cómo lo estás experimentando tú y en función de la respuesta a la pregunta de Pablo? Sí, yo un poco creo que Luisina le da ahora también un poco en el clavo con la cuestión de la brecha, ¿no? y de la desigualdad. Yo creo que el problema con la mayor discusión con la virtualidad no es qué es mejor, la formación virtual, la formación presencial, o cuáles son los aportes. Está claro que podíamos entrar a discutir ahí, pero yo creo que esa no sería la problemática real. Yo creo que la problemática real es a la que apuntaba Luisina, ¿no? Es decir, que en estos momentos hay toda una parte de la población que no puede acceder a la formación, ¿no? Que no puede acceder a esta parte de educación. Y yo creo que lo que ha hecho este confinamiento es que veamos todavía más claramente todas esas desigualdades que existen, ¿no? No es que no existieran antes, no es que no haya mujeres recibiendo violencia de género en sus casas, no es que no haya jóvenes que no disponían de computadora antes, no es que no haya niños y niñas cuyas familias no están encima y no cumplen igual esa parte educativa, ¿no? y de apoyo. Siguen estando allí, pero ahora lo estamos viendo muchísimo más. Entonces, para mí el peligro de esta virtualidad es esto, pero además yo creo que nos muestra otra brecha que no es la de la desigualdad socioeconómica o la de los recursos, sino que es también la brecha pedagógica. Y ahí igual, ya no sé quién apuntó a eso, ¿no? Creo que empezó Pablo con la cuestión de la perspectiva bancaria, ¿no? de la educación, referenciando a Freire. Entonces, la sensación que yo tuve en el último mes, tratando de seguir un poco experiencias de distintos centros de secundaria, que igual son los que más sigo por interés y por trayectoria, es que un poco las mismas modalidades, las mismas perspectivas educativas y formativas y los mismos recursos que se usaban en la presencialidad tratan de llevarse a la virtualidad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que te encuentras centros que te tiras de los pelos, ¿no? El centro de mis primas mismas, espero que no tengamos que cortar esto, que digamos que cuando veo lo que hacen, es que, y con la madre, ¿no? Nos tiramos de los pelos porque es la típica sesión magistral, ¿no? Contenido, 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 pero no hay un análisis, no hay una perspectiva crítica, no hay una perspectiva profunda, no hay una apropiación de ese conocimiento. Entonces, igual tratando de responder a la pregunta, ¿no? de cómo podemos hacer ese paso, yo empezaría por ahí, ¿no? Es decir, la importancia y porque hay proyectos educativos que también van en esta línea, en centros, el pasar de esta perspectiva más bancaria a pasar a una perspectiva que sea de analítica, ¿no? Vamos a analizar,
el conectar también con los contextos reales, ¿no? Y con los propios contextos. Yo creo que a veces hay como una despersonalización y deshumanización muy grave, ¿no? en los contextos educativos y formativos, porque se habla de la historia y se habla de las matemáticas, de lo que quieras, de una manera muy deshumanizada, ¿no? Entonces yo creo que pasar a humanizar más y analizar más las experiencias también personales es fundamental en las escuelas y en toda institución educativa. Y después también la cuestión de la sociedad civil que planteabais ambos, dos de vosotros, también me parece fundamental el poder conectar la escuela con estas instituciones y estas organizaciones de la sociedad civil más allá de las escuelas. Sin embargo, para poner la nota disonante tal vez también, quisiera decir que sí creo que en la virtualidad, ¿no? Igual también sin apuntada por ahí, pero sí creo que en la virtualidad nos está permitiendo el poder generar redes y el poder generar, digamos, movimientos para el cambio que sin lo que está pasando tal vez no hubiera sucedido. Y no sé si es a causa de la virtualidad o a causa de que estemos tomando más conciencia. Pero sí quería comentar breve una anécdota de bueno, justamente la Facultad de Educación que describisteis muy bien, ¿no? Donde existe muy poca movilización estudiantil. Justamente antes de pasar a la virtualidad, comentábamos con un grupo de primero que tiene un par o tres estudiantes que ya los tendréis, Pablo, no sé si Ezequiel, el otro Pablo ya, o Luisina, qué sé yo, ya los tendréis igual en los próximos años. Y había unas cuantas estudiantes potentes, ¿no? Y estábamos discutiendo justamente esto, porque no hay esta perspectiva crítica. Es decir, si estamos en la Facultad de Educación, en Pedagogía, somos quienes tendríamos que estar liderando, ¿no? O sea, somos quienes tendríamos que estar ahora diciendo, Bargalló, o Celaá, ¿no? O sea, a la ministra de Educación, esto que está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre, ¿no? Ya desde esta propuesta de que los niños vayan al supermercado misma, ¿no? Pero tantas otras, ¿no? O sea, en pedagogía teníamos que ser los primeros que nos posicionamos. Y hace 4 días nos llegó a todo el profesorado de la facultad un informe realizado por los estudiantes, y las estudiantes, además movilizadas por esta chica de primer curso, decidieron hacer un análisis mediante encuestas de cómo están viviendo el confinamiento del alumnado y cómo debería cambiar las propuestas que estamos haciendo el profesorado. Y nos enviaron un reporte con estadísticas y con propuestas de los estudiantes. A mí esto me fascinó. O sea, pensé, fíjate, ¿no? Estamos pensando que igual la virtualidad nos va a sacar esta parte, y en este caso fue la virtualidad justamente lo que hizo que las estudiantes se movilizaran, ¿no? Y bueno, no sé, me pareció fascinante. No, yo evidentemente encuentro que hay un fenómeno, no con ánimo de responder necesariamente a Pablo, sí comentar un poco agrupando algunas perspectivas de que en general lo que hace crítico o funcional a un recurso es la persona que lo ocupa, ¿no? O sea, evidentemente si otorgamos como la creencia de que el dispositivo en sí tiene una maldad, tiene una especie de vida propia, no vamos a encontrar nunca la respuesta para enfrentarla. La clave está en saber nuestros problemas sociales, nuestros problemas educativos, y luego buscar la herramienta o el medio que nosotros requeriríamos, por ejemplo, para solucionarlo, que puede ser digital y puede no serlo. Y ahí yo sí te doy a Pablo Neud, que es un ferviente defensor de la analogía, le doy todo el crédito, porque hay muchos problemas, hay muchas respuestas. Yo, por ejemplo, te diría que hace poco les voy a contar una anécdota que ya la Luisina, bueno, lo hemos comentado, pero en otro espacio en que no ha tocado interactuar. A mi compañera, por ejemplo, que trabaja en la UPC, le llegó un correo diciéndole, hace una semana ella trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, diciéndole que se prepare el próximo semestre que va a ser online. Literal, un correo de la universidad, no una cosa que parece que sí. Y que las clases presenciales van a existir, pero solo cuando sea inevitable que sean virtuales. Es decir, si hay una conferencia de un premio Nobel, si hay una charla, un taller práctico, en el caso del campo donde ya se desenvuelve laboratorio, experimentos, van a ir. Pero si la clase puede ser presencial, sea presencial. Entonces, es importante, conectando con lo que dice Luisina, que manejemos este contexto, que este contexto es el que existe y que parece el que se nos viene, y no porque este sea el contexto tenemos que asumir que va a ser un reproductor del status quo, una relegitimación del neoliberalismo, que es un riesgo, por ejemplo, que yo estoy escuchando bastante que se percibe en Chile, ¿no? De creer que todo este movimiento ahora se apaga por la
porque bueno, estamos todos en casa y hay una nueva conciencia de que no hay que salir y esto es lo importante, y mientras tanto el propio gobierno, el propio Estado, que es un Estado de por sí neoliberal, deslegitimado en los últimos meses, empieza a ganar aprobación popular, las estadísticas lo muestran, ¿no? Entonces, claro, podemos tomar como una postura de inacción, pero mejor nos damos cuenta de que esto es lo que hay y tenemos que tomar una postura de acción en esto que hay y que lo va a ver, no solo en el próximo semestre. Di el ejemplo de mi compañera porque ella es de biología ambiental, no hablo de la Facultad de Educación, donde nosotros ya interactuamos, hablo de biología ambiental y agronomía, ¿no? Es una realidad que si ya se va a dar ahí, a nosotros nos corresponderá también experimentar. Entonces, claro, hay fenómenos que podemos desvelar, entrando un poco ya a la última parte, ¿no?, de la conferencia, que tiene que ver con la precariedad, por ejemplo, que vosotros estáis percibiendo del profesorado. Es decir, el profesorado de un momento a otro tuvo que enfrentarse a la necesidad de hacer su trabajo de manera virtual, en casa, muchos con hijos y con hijas, muchos con parejas que también tienen teletrabajo al momento, y se asumió que se debía hacer, y punto, ¿no? Y que debía tener las competencias digitales y tal. Entonces, la pregunta como que me gustaría compartir con vosotros es, ¿qué de toda esta experiencia de 40 días, de 30 días, o de un día sí, un día no, de que hay en Chile, debiésemos, por ejemplo, dejar en esta fase y no tocarla más? Chao. ¿Y qué otra cosa sí rescataríamos y me haría sentido vivirla de cara a lo que viene? Doy un ejemplo práctico. Fue Liliana Arroyo, creo, ¿no?, hace unos días, Sí, que nos decía que lo que ella rescata es que a partir de ahora nunca más va a dejar de desayunar en la vida. No le importa nada, no le importan los horarios, pero de desayuna, que su vida ha mejorado por eso, una práctica. Pero hay otras cosas que no, por ejemplo, en algunas reuniones más de carácter político, asambleas, como decía la Luisina, ¿no?, hay una cierta coincidencia. No sé, ¿cómo lo están experimentando? En el marco de que también habéis vivido estrés, también habéis vivido precariedad, también habéis perdido vuelos, ¿no? Varios vuelos habéis perdido, como Pablo, por ejemplo. ¿Qué nos dejamos Sí, y qué yo avanzamos? acoto una negativa que va a modo de meme, ¿no? Esa videollamada podría haber sido un mail. Y les dejo ahora a ustedes, ¿no? ¿Cuántas horas estamos pasando en reuniones que se podrían haber acotado un poquito más, ¿no? Pero me gusta esto, que sumen una positiva, que hayan conquistado y que la quieran defender cuando Esa conquista, eso pase, fue de Mariana Mayo, buenísimo, una exacto, que conquista. pase el confinamiento y que la puedan luchar y defender, y alguna negativa que digan, esto no estuvo para nada bueno y esto deberíamos de dejarlo. Luli. Estoy pensando. O sea, ahora rápido, así, en esta cuestión de reflexionar, yo creo que algo que me está dando a fuerza de haberlo pasado, digamos, o sea, hay como un proceso también de reflexión, es la necesidad de poner límites. O sea, entender que hay que poner límites porque no puedes hacer todo el tiempo, y que no vas a ser la única persona que puede dar esa respuesta, digamos. O sea, poner límites y pedir ayuda, digamos. Eso fue lo que me permitió este contexto en el que yo entré a la cuarentena en el ritmo que vivo la vida, básicamente, que es al palo, como decimos en Argentina, ATR, a todo ritmo. Y por ahí la cuarentena hizo que ese ATR, que no paró en un segundo, empiece a generar cuestiones ya de salud, digamos, de situaciones emocionales. Y en ese sentido sí me ayudó el poder tomar la decisión de poner límites. Y por otro lado, una cosa que creo que eso sí me lo llevo obviamente para cuando volvamos a la presencialidad, espero poder ponerlo... Aprender a decir que no, ¿no? Aprender a Es decir que no, importante. claro, no, por ejemplo, no a esta videollamada, o sea, no tiene sentido. O no responder a esta hora, ¿por qué? Pero, y algo que, digamos, que creo que
no sé si dejar, pero algo que me reafirma la cuarentena es que, aparte de ser una sujeta política, soy una sujeta colectiva, digamos, necesito de mi colectivo por todos lados, digamos, o sea, sola, individualmente, encerrada, no. O sea, si en algún momento pensé que la opción del home office era una opción para estar más tranquila, etcétera, no. O sea, me doy cuenta que no. Y no por una cuestión de que los lazos sociales en la presencialidad son súper importantes. Entonces, creo que lo que sí definitivamente mi cerebro terminó de cerrar es esta cuestión de que el teletrabajo puede llegar a ser algo beneficioso a largo plazo, digamos, o por lo menos no de la manera en la que lo estuve viviendo. Creo que en todo caso, si va a ser, hay que repensarlo y problematizarlo, como decía Pablo, pero creo que la cuarentena, por lo menos estos 40 días, me dejó esos aprendizajes. Sí, yo también me hace mucho sentido la idea como del reconocimiento de ser uno un sujeto colectivo, en el fondo, como que creo que la cuarentena de verdad ha permitido que aquello que en tiempos de normalidad no le tomamos el peso necesario, ha permitido una valorización de lo público, o una valorización de lo común, digamos, una necesidad de estar en comunicación con el otro. No podemos presencialmente, pero hacemos la videoconferencia, claro, llega un momento en que es un exceso, pero uno se da cuenta, o yo al menos me doy cuenta de que es una necesidad de contacto con el otro no inmediato, digamos. Eso me parece súper positivo. Y llevándolo un poco más a la escuela también, estaba pensando ahora que se hablaba como de la valorización de lo público, me da la impresión también de que hay una cierta revalorización de la escuela, ¿eh? En el sentido de que determinadas visiones, y particularmente visiones críticas, y estoy pensando, no sé, en Foucault, o aquellos que extrapolan la imagen de instituciones totales que dijo Goffman a la escuela, aquellos que veían en la escuela un espacio de confinamiento, y que estaban analizando la escuela como un espacio de confinamiento, ahora que efectivamente hay un confinamiento doméstico, están viendo esa misma escuela como un espacio de casi de deseo, o de liberación, o de libertad, digamos, no de confinamiento. Entonces hay una revalorización de lo público en el caso personal, y creo que social, de la necesidad de contacto con el otro, pero también positivamente veo como una revalorización casi a nivel de sentimiento, de emocionalidad, respecto de la necesidad de ir a la escuela y salir del confinamiento, y por lo tanto la escuela dejando de ser el territorio del confinamiento. Eso, en general. ¿Y qué me faltaba? Me faltaba la otra. Acabas de contradecir a Foucault, algo así, ya está, no pasa nada, está todo bien. Claro, yo creo que ya podemos cerrar, vimos todo. No, y aparte, ¿sabés qué, Pablo? Le pusiste marco teórico a algo que Rivera venía sosteniendo en muchos de estos conversatorios. Venía diciendo, ¿cómo extraño la escuela? Claro. No te puedo imaginar lo que... Yo amo la escuela ahora, que quiero meter a los dos, al Pau y al Íñigo a la escuela, y te explico ya. O sea, amo la escuela, que no desaparezca más. Renuncio a cualquier postura posmoderna sobre la escuela. A la escuela ya. La escuela ya. Raquel, ¿tú? Bueno, yo lo que me llevaría, lo que mantendría y espero mantener es el ritmo. Yo creo que la primera reflexión que hice, y por eso no participé antes en un conversatorio, fue que llevaba un ritmo frenético de vida y de trabajo, que estamos constantemente criticando el capitalismo y el neoliberalismo y el ritmo frenético de todo, pero lo estamos generando nosotros también, ¿no? Un ritmo de producción y de trabajo, unas horas de trabajo al día que no son saludables, y que además yo creo que al final no nos permiten estar en familia y no nos permiten disfrutar de la vida, ¿no? Ezequiel me mandaba el otro día un vídeo de Mújica y decía un poco esto, ¿no? Que lo que al final nos vamos a llevar es el amor, ¿no? Es el amor que entregamos y el que recibimos, y al final entramos en un bucle de trabajo y adicción al trabajo que nos falta igual esa parte, ¿no? Entonces yo me llevaría esto, espero poder mantenerlo, si termina el confinamiento en algún punto, que ya no hay más reloj. Y la verdad que lo que iba a decir que me dejaba un poco la línea de lo que comentaba Pablo Neud, ¿no? La idea de que niños y niñas estén en casa es absolutamente aberrante, ¿no? Y recuerdo que en una conversación de WhatsApp de las miles que hemos tenido estos días, a un familiar me decía, hasta ahora no me había dado cuenta de lo importante que son los maestros y de lo importante que es la escuela, ¿no? Y yo decía, bueno,
Menos mal. Mira, solamente que el confinamiento nos sirva para que padres y madres se den cuenta y no solamente decía eso, también decía de la ardua labor del profesorado. Decía, ojalá que nos demos cuenta de que los sueldos del profesorado es lo primero que se tiene que subir en España cuando todo esto termine, que nos lo podamos plantear. ¿Por qué? Porque no se valora la figura del docente. Yo, además de decir que necesitamos revalorizar la escuela, ¿no? Diría también revalorizar la función del docente. Perdón, esa última cuña no la puedes tirar así, ya está. O sea, revalorizar la función del docente, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿qué tips recomendaría? Sin hablar para nada, como nos dijo ayer la Juana, dejando atrás la futurología, nada. Pero en base a los desafíos que enfrentará, ¿cómo debiésemos reforzar su rol? Yo creo que lo primero es cambiar la narrativa. O sea, esta narrativa constante de es que la escuela no funciona, es que el profesorado tiene muchas vacaciones, no trabaja, o sea, cambiar ya esa narrativa absolutamente y solamente el reconocer la figura docente ya, yo creo que ya estaríamos haciendo mucho, no sé, yo empezaría por ahí, sin duda. No sé si tienen otras ideas, pero yo empezaría por ahí, por cambiar la narrativa, no sé. Esa narrativa nos lleva al final a un choque también entre familia y escuela, ¿no? Un poco a ese tirar la piedra al de al lado, ¿no? El profesorado es que mira las familias lo que no hacen, ¿no? Y las familias es que mira el profesorado lo que no hace. Y al final dices, pues estamos en la misma. O sea, si nuestro objetivo conjunto es la educación y por lo tanto, ¿por qué no vamos más unidos y no dejamos de tirarnos piedras uno al otro, ¿no? Yo también iría por ahí. Raquel, una cosa, pero ya para terminar, solamente quería decir un punto que hoy día fue bastante noticioso en el contexto europeo, que es el que junto a Estados Unidos más está siendo afectado por la crisis, ¿no? del coronavirus, la pandemia. Hoy día se habló, por ejemplo, que en Dinamarca y en Alemania se vuelven las clases prontamente, pero se vuelven en unas condiciones bien peculiares, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que van a volver solamente 15 alumnos por aula, ¿no? Y por tanto la clase se va a dividir y va a haber lo que se hacía en 2 horas, lo hará un grupo en 1 hora y el otro grupo en otra hora, ¿no? Se harán 4 días a la semana clases nomás. Y se proyecta que este va a ser el orden con el que va a empezar el próximo curso y terminará. Es decir, estamos hablando, lo tiraron así hasta el fin de la primavera del próximo año, prácticamente. Entonces, tú ves que tú que has estudiado las escuelas catalanas, las conoces y de hecho recientemente escribiste este artículo en el monográfico de izquierdas que coordinamos con Pablo Neu sobre la transformación en escuelas catalanas. ¿Las ves preparadas para, por ejemplo, asumir un desafío como ese? Un desafío que implicaría, por ejemplo, reducir a la mitad la cantidad de estudiantes en el aula, mandar a los niños, o sea, hacer clases solamente mediodía, hacer una distribución un poco que requerirá cierta flexibilidad. Efectivamente las veo preparadas y además creo que se mira muchísimo hacia Europa y por lo tanto si el norte de Europa toma esa dirección, España irá hacia ahí también, pero, ahí viene el pero, efectivamente dependerá de la visión que tiene cada centro y cada equipo directivo y eso es lo preocupante. Es decir, si estamos separando grupos, ¿qué es lo primero que le vendrá a la cabeza a un centro y a un equipo directivo que ya está separando grupos por niveles? Porque desgraciadamente sigue pasando. En Finlandia esto está prohibido por ley. No se pueden separar por nivel educativo. Chao, se acabó la discusión. En España todavía sigue pasando esto. Todavía sigue habiendo grupos de diversificación en los que al final a los que acabamos colocando son a los estudiantes de clase trabajadora, los estudiantes con diversidad funcional, los estudiantes con situaciones vulnerables. Mi preocupación sería, igual la alerta que yo pondría, ¿no? El signo de exclamación sería, ojo cómo se hace esto, ¿no? Y un poco siendo crítica también con la perspectiva del Ministerio de Educación, esta autonomía que se deja tan fantástica, que la autonomía en parte es buena, a veces tiene la cara oscura y la estamos viendo hoy día, ¿no? Depende de la escuela, se está haciendo una cosa u otra. Entonces yo creo que esa autonomía tiene un cierto límite y que tiene que haber un punto en el que el Ministerio de Educación se moje, que creo que se ha mojado bastante poco y ha dejado todo un poco en el aire, se tiene que mojar y decir un poco estos grupos cómo se tienen que hacer y cómo no se pueden hacer para evitar este tipo de segregación escolar. A mí me da un poco de temor preguntarle esto a Pablo en el contexto chileno, pero bueno, lo voy a preguntar igual. ¿Cómo lo ves tú, este tipo de medidas para retomar la normalidad en los colegios de Chile, como por ejemplo en el que hiciste tu tesis de TFIE, ¿no? en Recoleta? A ver, hace poco el Ministerio de
de Educación informó que en abril deberían comenzar gradualmente a abrirse las instituciones escolares particularmente, y todos dijeron que no. O sea, el colegio de profesores, no, la gran mayoría de los apoderados, no, los estudiantes ya amenazan con paros virtuales o presenciales, digamos. Eh, Existe en el fondo una tensión entre estas disposiciones gubernamentales y la capacidad efectiva que tienen los actores escolares de decidir no entrar a clases por una cuestión básica. Se está poniendo en riesgo su salud, y particularmente no la salud de los niños que van a clases, sino que la de sus familiares mayores, digamos. Entonces, yo creo, en general, que si es que se persiste con esta idea de que en abril se retornan progresivamente las clases, va a ser fundamentalmente un fracaso del gobierno el darse cuenta que se van a encontrar con salas de clases vacías, al menos en el sector público, digamos. Porque quizás en otro sector, en el sector, o sea, en los colegios privados, quizás tienen las condiciones infraestructurales para poder mantener las condiciones que se requiere para el retorno, pero en la gran mayoría de los colegios públicos y subvencionados, digamos, eso no es así, y la sensatez en el fondo de la persona va a primar en términos de decisiones, y no se va a asistir donde existe la posibilidad de enfermarse. ¿Sí? No hay que ser tampoco un gran estadista para saber que la gran mayoría de la gente no se va a arriesgar frente a una situación como esta. Allá. No, yo así pensándolo como lo estabas contando, no lo veo viable, por lo menos no en las escuelas de gestión estatal y en las escuelas subvencionadas. Es bastante parecido a lo que dice Pablo en Chile. Tampoco lo vería en las escuelas privadas, de gestión privada, porque hay toda una logística que se desarrolla en torno a que la escuela vuelva a la normalidad, que implica una logística familiar, laboral, etcétera, que si se da de esta forma salpicada, incluso para este tipo digamos, de escuelas privadas, que por ahí son las que aseguran que sus estudiantes puedan ingresar al campus y puedan trabajar en el campus virtual con cierta estabilidad, porque, digamos, tienen acceso a Internet, digamos, en ese sentido es una población que no está viviendo tan complejamente la conectividad, por ejemplo, que es lo que está generando como el debate más grande. Yo creo que aparte, digamos, no es hoy, incluso el presidente lo ha dicho en todas sus conferencias oficiales, o sea, hoy la decisión de volver a la escuela es una decisión sanitaria, y se pone por encima de la decisión de si la escuela pasa a ser central o no, la decisión de la situación sanitaria en el país, que tiene mucho más, o sea, el comité que armó de crisis el gobierno con especialistas en sanidad, etcétera, es el que termina tomando la decisión en relación a esto, y por lo que nos comunican constantemente, la decisión de volver a clases, ya sea a nivel superior como a nivel medio e inicial, es la última decisión que van a tomar. Digamos, hay como bastante unanimidad en esa postura puntualmente, que yo creo que desde esa perspectiva, y que es el enfoque que claramente las organizaciones y la sociedad civil y la sociedad en general está apoyando, sanitariamente no están dadas las condiciones para volver de forma igualitaria a la escuela. Entonces creo que no sería muy viable en nuestros contextos. Bien, bueno, Luli, Pablo, Raquel, la verdad, lo que hemos aprendido en esta hora me pone muy contento cómo salió. Me parece que lo hemos disfrutado todos y todas. Espero que sea compartido ese dictamen que hago. Siempre digo que me gusta en una charla así estar callado y ser el más idiota, porque me garantizo aprender. Lo que he aprendido hoy, una cosa espectacular. Te dejo a vos, Pablo, el cierre, pero agradecerles de corazón a todas por este tiempo y todo lo que nos dejaron para seguir pensando. No, yo gracias por acompañarnos con esta copa de vino que ya está vacía. Darles también un muy feliz San Jordi, ya está el Día del Libro también universalmente, sí. En Barcelona particularmente ha sido un día de mucha sensibilidad, porque es un día muy especial para todo el pueblo, la comunidad educativa, pero en general para toda la sociedad en Cataluña. No poder celebrarlo es una pena, como tantas cosas que no se están celebrando, ¿no? Que esperemos que tengan un sentido
un sentido, bueno, no es que esperemos, porque al parecer nos parece que tienen un sentido social justamente de cuidarnos y de protegernos. Nada, agradecer, la verdad es que me quedo con muchas frases que ya iremos compartiendo estos días con la gente, pero evidentemente creo que un aspecto que es clave también está en desarrollar esta capacidad de autocontrol, autorregulación del tiempo que tenemos, y por supuesto también de favorecer lo que es la reflexión crítica en el entorno en que nos situamos, ¿no? Porque no olvidemos que nos vamos a seguir situando en un entorno de alto uso de tecnología, vamos a seguir entregando muchos datos a las transnacionales tecnológicas, vamos a seguir haciendo esto porque la forma en que nos tenemos que comunicar y trabajar va a ser esta, y es importante que seamos capaces de gestionar y de promover esa conciencia crítica. Me despido, os mando un abrazo a Chile, Argentina, a Barcelona, a Vegas concretamente, y nada, un abrazo grande y muchas gracias por haber participado. Gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Para mí también.